Mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios, compartiendo una palabra con ustedes que el Señor me daba por su gracia y por su misericordia esta madrugada. Me daba el mensaje el Señor con el tema que dice una iglesia dormida. Como siempre se ha estado hablando ahora, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, estamos realmente en un tiempo donde la iglesia está dormida. No se da de cuenta ni en el tiempo que realmente estamos viviendo. Así que el Señor, por su gracia y misericordia con su Santo Espíritu, me daba este tema, como les estaba diciendo, una iglesia dormida. Vamos a Marcos, el capítulo 13. Disculpen, seguimos aquí. Como había dicho en Marcos capítulo 13, del versículo 29 al 37, esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé tú, Señor, guiándome a toda justicia, a toda verdad. Nunca permitas que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu siempre, Señor, hablando a través de mi boca. Reprendo todo obstáculo enviado por el diablo, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que quiera servir de estorbo, de tropiezo, lo reprendo en el nombre de Jesucristo y se va a lugares secos a donde pertenece en el nombre de Jesucristo. Recibo luz por esa palabra y está hecho en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, la palabra de Dios no es cualquier cosa. Tenemos aquí unas advertencias que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como su iglesia. En Marcos 13, del versículo 29, estaremos leyendo hasta el 37. Espíritu Santo, sé tú guiándome a toda justicia, a toda verdad y dándome entendimiento de la palabra de Dios. Sabe que dependo de ti y sin ti no puedo hacer nada. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y cuando está hablando de ver cosas que suceden, no es solamente de guerras, de rumores, de terremotos, sino, como había dicho yo ya en un video anterior, sobre esta maldad que se ha multiplicado, que el amor de muchos se ha enfriado, de que hoy día los que dicen ser evangélicos no se preocupan realmente por lo que le está pasando a sus hermanos en Cristo Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que está hablando de nosotros, que somos la última generación, que estaríamos viendo muchísimas cosas que estarían aconteciendo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice que aún ni los ángeles, ni el amado Señor Jesucristo sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Pero en donde el Espíritu Santo me ministraba y me guiaba, es donde dice en este versículo 29, al final, que dice, conoced que está cerca a las puertas. Aquí tenemos una advertencia, porque cuando dice cerca a las puertas, es algo inminente la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea que en cualquier momento, cuando nadie se lo espere, puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o el canto del gallo o a la mañana.
para que cuando venga de repente nos haya durmiendo. Por eso el tema es una iglesia dormida. Con todo eso el Señor estaba mandando hacer, ¿verdad? Dio unas ciertas instrucciones específicamente para que la iglesia se sujetara a la voluntad de Dios, y luego está diciendo en este versículo que es para que cuando Él venga de repente no haya durmiendo a su iglesia. Pero tenemos este tema que el Espíritu Santo me estaba dando esta madrugada, que dice una iglesia dormida, porque realmente estamos en un tiempo, ¿cómo se puede decir esta palabra? Que están en egoísmo, o sea, que están pendientes solamente a ellos y no a la necesidad espiritual. Seguimos diciendo lo mismo, porque es la realidad. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 2. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 13 al 14. Ok. Cuando hablamos de, como el Espíritu Santo me decía, ok, cuando alguien está con una situación espiritual, disculpen un momento. Disculpen, seguimos aquí. Cuando hablamos, mis amados hermanos, quizás hay cosas que se repiten diariamente lo mismo, pero es porque verdaderamente día con día vemos esa necesidad. El Espíritu Santo me decía, cuando alguien está con una situación espiritual, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Porque la mayoría está bien, no todos son iguales, pero hay personas, mis amados hermanos, que necesitan ayuda espiritual por la guerra espiritual que está pasando. Ya no hay unidad. Ya la mayoría no se preocupa de lo que esté pasando los otros hermanos. Al contrario, si le escriben, lo digo por experiencia, solamente parece que lo que quieren es que uno esté mal, porque siempre están escribiendo y pensando que no sé, que le está pasando algo grave a uno, pero me refiero de destructivo para la vida de uno. Pero realmente estamos en guerra espiritual. Vemos que realmente a lo que quiero llegar para que usted entienda a lo que me refiero. Que las personas que escriben supuestamente que se preocupan por uno, realmente lo que quieren es que estemos mal. Pero realmente no se preocupan por la guerra espiritual que esté pasando cada hermano. Y aquí en 1 Corintios 2, 13, 14 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que es muy importante que en nuestras vidas lo que nosotros estemos hablando sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay personas que se molestan cuando uno dice que tienen que ayunar, que tienen que orar, que tenemos que seguir buscando la voluntad de Dios, porque no podemos dejar a un lado el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y sabe el Señor cuál palabra es la que corresponde día con día para nuestras vidas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí volvemos con cuando alguien está con una situación espiritual, que venga alguien con una situación grave espiritual y vaya a una iglesia donde realmente no están bien espiritualmente, van a decir que la persona está loca, porque no entienden la gran guerra espiritual que se ha levantado, mis queridos amados hermanos. Esto no es un relajo. El Señor advirtió cuán peligroso, cuán oscuro estaría en los últimos tiempos, y ya estamos en esos tiempos muy malos, muy peligrosos, muy oscuros, en donde la maldad de muchos se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Y vuelvo y digo, por eso el tema de que es una iglesia dormida. Es una iglesia dormida completamente, y la muerte espiritual que hay hoy día, porque no quieren realmente aceptar en el tiempo en que estamos viviendo.
Y es que realmente es gravísimo lo que están pasando muchos hermanos por la guerra espiritual, vuelvo y repito, y como estas personas no están bien en las iglesias, tú entras y dices una situación que estás pasando y ya dicen, esta persona está loca. Y ellos dicen que llevan años y que saben la palabra de Dios, pero realmente no están despiertos en la gran guerra espiritual que estamos teniendo con el mismo infierno, que el Señor reprende al diablo y a los demonios en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos piensan que esto es un cuento de hadas o algo. No, esta es la palabra de Dios que nos está alertando de las cosas, de los tiempos que realmente estamos viviendo. Pero no todos quieren hacer la voluntad de Dios, no todos quieren guardarse para Dios, mis queridos amados hermanos. Entonces esta gente se creen que por congregarse ya está todo. Mira, si lo que vas a calentar una silla, no estás haciendo absolutamente nada. Si no tienes una relación sincera y genuina con el Señor, no estás haciendo absolutamente nada. Es la realidad de la vida, mis queridos amados hermanos. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 4. Ok, aquí dice, Primera de Juan capítulo 4, versículo 6 nos dice aquí: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto es otra cosa también, no es solamente que cuando se le cuente algo que esté pasando en la vida, ¿verdad?, de nosotros, no es que solamente piense que estamos locos, hablando de lo espiritual, de lo que realmente está pasando. También aquí nos está alertando de que si no nos oyen, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios realmente y está bien espiritualmente, dice que nos oye. Pero el que no nos oye, en esto conocemos, dice que el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque el que realmente tiene el espíritu de Dios y conoce las cosas del espíritu, lo que realmente está pasando, nos va a oír, nos va a creer de lo que estamos diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 6. Entonces pintan como color de rosa. No es así. No es así, no es así. Porque en esta vida tenemos luchas, tenemos batallas, mis queridos amados hermanos. Pero vuelvo y repito, el que no es de Dios, el que está mal espiritualmente, va a pensar que estamos locos cuando hablamos de la guerra espiritual que se ha desatado, de lo que realmente estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es una iglesia dormida y muerta espiritualmente. Efesios el capítulo 6, del versículo 10 al 13. Mira esta otra advertencia, mis queridos amados hermanos, la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nos está diciendo que la fuerza, la fortaleza la encontramos en el Señor. Estamos en tiempo de seguir ayunando, de seguir orando, de permitir que el Señor nos limpie y nos santifique cada día más. Porque mira la advertencia en Marcos que está diciendo que estaría a las puertas la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Aquí dice la batalla y la guerra espiritual que tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino mira, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la gente se cree que el diablo se ha quedado tranquilo cuando él ha descendido contra la iglesia de Dios con gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo, mis queridos amados hermanos.
El Señor, por su gracia y por su misericordia, me ha estado permitiendo, alabado sea el nombre del Señor, percibir muchas cosas espirituales de la guerra espiritual. Y por eso Él siempre nos está alertando con su Santo Espíritu que ayunemos y que oremos, porque esto no es un relajo, pero no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No todos están dispuestos a escuchar la voz de Dios de advertencia de que millares se perderán. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis queridos amados hermanos, ya el día malo ha llegado y muchos no se han dado de cuenta. Queda poco tiempo para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. En una ocasión, no recuerdo si fue alguna visión o algo, pero sí recuerdo que el Espíritu Santo me está ayudando, de que el Señor me daba a entender en esa experiencia con Él, de que queda poco tiempo y de que Él estaba orado para buscar a su iglesia porque no resistía más, porque Él sabe la batalla que estamos teniendo día con día, mis queridos amados hermanos. Aún niños de 5, de 6 años se está, ¿cómo se dice? Aunque la gente no lo quiera aceptar, se están contaminando con las malicias también, porque esa basura que han metido del homosexualismo, toda esa cosa que quiere dañar a los niños en su mente, en sus pensamientos, los están contaminando. Y aún así, hijos rebeldes que le están saliendo los padres también. Dios conoce las luchas y las batallas de nuestra vida, alabado sea el nombre del Señor. Pero la gente pinta esto como un color de rosa. La gente está siguiendo la falsedad, la herejía, las falsas doctrinas. Tú los ves que aunque ven que estos hijos del diablo monetizaron el canal, vendieron la palabra de Dios, pero estos hijos del diablo lo que hicieron así porque están siguiendo a Samahaya, Espíritu Santo de Dios, a doctrinas de demonios, mis queridos amados hermanos. Y está diciendo, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, mis queridos amados hermanos. El día malo ha llegado y muchos no se han dado de cuenta, mis queridos amados hermanos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo dice. Hasta aquí leo. Vamos a Jeremías 5:31. Donde dice el Señor, mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Es que es increíble que a veces uno no lo puede creer. Yo no me creo perfecta, pero estoy buscando la voluntad de Dios. Pero a uno le duele en el espíritu ver cómo la gente sigue las falsas doctrinas, cómo la gente sigue escuchando la falsedad y no busca la limpieza y la santificación. Mis queridos amados hermanos, se han llenado de ira, de celos, de envidia, de malicia, se han llenado por causa de sus pecados, porque no se han querido arrepentir delante de la presencia del Señor, porque usted cree que esta pestilencia, este juicio que Dios envió, ha seguido en la tierra, porque es que este mundo está demasiado corrompido, hay una oscuridad terrible, mis queridos amados hermanos, pero no hay excusa de estos hijos del diablo excusándose que si el tiempo, no importa el tiempo en el que estemos, porque el Espíritu Santo nos ayuda para poder guardarnos delante de la presencia del Señor. Él lo dijo, no es con su fuerza, sino con la fuerza de mi Espíritu Santo. Con la fuerza del Espíritu Santo es que podemos seguir hacia adelante, mis queridos amados hermanos, porque Él está como poderoso gigante con aquellos que le están buscando en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Jeremías 5:31. No basta con que se asista a la iglesia y esta gente solamente vaya a calentar sillas y no tiene una relación sincera y genuina con el Señor. Solamente van por costumbre, mis queridos amados hermanos. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos
O sea que hay muchos pastores que son consentidores de estos falsos profetas y aquellas falsas profecías que le dicen, ellos también son copartícipes con ellos. Y el Señor dice, y mi pueblo así lo quiso, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? El Señor le está diciendo a la iglesia, ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? Queridos, amados hermanos, es la realidad de la palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos ha alertado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho de que muchos se van a perder? De que dejen de estar contaminándose con las cosas del mundo. Y la gente piensa que es un juego, mis queridos amados hermanos. Nos avisa todas las señales cumpliéndose. Nos está avisando cada día más que el tiempo se está acabando. Cuando lo que prediqué hace días, cuando os echen de las congregaciones, también nos está avisando que su venida está más cerca que nunca. Cuando no quieren escuchar el mensaje porque así están, ya están tan corrompidos, tan endurecido su corazón, que no quieren saber del Señor Jesucristo. En el día de ayer me entristecí en el corazón porque veía a un varón predicando, él asfixiado ahí, es común decir, pero asfixiado ahí, esgarillándose para que se arrepintieran de sus pecados. Otro varón repartiendo unos papeles del mensaje del Señor y la gente le pasaba por un lado y lo ignoraba, mis queridos amados hermanos. Pues realmente en este tiempo es que estamos tan peligrosos. Un pueblo rebelde, estamos hablando de la iglesia de Dios también, que están pendientes a lo de ellos, que dicen que aman al prójimo, pero realmente no se preocupan a ver qué es lo que le está pasando al hermano, a ver si pueden ayunar, si pueden orar por él. No están haciendo absolutamente nada. No sé para qué se llaman cristianos. Pero el Señor dice, mi pueblo así lo quiso. Pues el Señor no obliga a nadie. No obliga a nadie. Si quieren seguir en la falsedad, allá ellos. Pero tenemos gracias por tu presencia, Señor. Tenemos un Dios, un Padre tan bueno que envía a su Hijo a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Mas nos da estas promesas que si luchamos y hacemos su voluntad, Él vendría por nosotros, pero no todos aprovechan esta gracia que se derramó, esta misericordia. Porque estamos en este tiempo de gracia y no sabemos cuánto tiempo el Señor va a soportar esto. Porque el Padre ve cómo pisotean la sangre de su Hijo Jesucristo. Esto no es un relajo. Vuelvo y digo, si algún hermano o hermana que te echaron de la congregación, estés lo que estés pasando, cualquier cosa difícil, sigue orando en tu casa, sigue ayunando, sigue buscando la voluntad del Espíritu Santo de Dios y no se rindan. Mis queridos amados hermanos, aquellos que están pasando cosas difíciles, no se rindan, porque fiel es el que nos llamó y Él hará la voluntad en nuestras vidas. Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Así que tenemos que resistir al diablo y huirá de vosotros en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vale la pena luchar por quién. Realmente, ¿por quién estamos luchando realmente? Hay que ponerse a meditar. Realmente estamos luchando por el Señor Jesucristo, porque a Él es el que yo quiero ver. No me interesa que digan si estoy loca. Como siempre he dicho, estoy loca por Cristo, porque Él cambió mi vida y aún en los momentos de dificultad he podido ver su mano, he podido sentir su presencia, he podido sentir la consolación del Espíritu Santo de Dios que me ayuda a continuar, que me reanima. El Señor, como reanimaba a Jeremías, que le decía que continuara hacia adelante. Tenemos la bendición de poder meditar y alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y es una bendición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Somos su iglesia. Es maravilloso saber que somos la iglesia de Dios, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, mis queridos amados hermanos. Pero hay muchos malagradecidos. Son rebeldes, son malagradecidos, son engreídos.
y no son agradecidos con lo que el Señor ha hecho en su vida. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 dice, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Acaso el Señor ha querido que este pueblo que dice ser pueblo de Dios caiga en la mentira? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que sean salvos, pero el Señor permite que crean en la mentira porque no quisieron creer en la verdad que se llama Jesucristo. No han querido hacer la voluntad del amado de nuestra alma. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y la verdad lo he sabido gracias a Dios. La verdad de cuál es su voluntad en mi vida y en la vida de cada uno de los demás. ¿Por qué? Porque en cada iglesia que he ido son falsos pastores. Esto aquí en Puerto Rico, esto es un caos. En donde uno entra y piensa que son verdaderos, son falsos. No te enseñan la doctrina correcta. No te dan ese alimento que uno necesita. Pero aún así, en medio de la dificultad, he podido ver la mano de Dios y cómo su Espíritu Santo me guía a toda verdad. Vamos a, como dije, a Segunda de Pedro, el capítulo 2. Disculpen que se está poniendo como... Disculpen, espero que funcione bien. Reprendo todo obstáculo del diablo y de los demonios en nombre de Jesucristo. Se puso como un poco lento. Aquí seguimos en Segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, dice, vamos a verificar. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, cosas que destruirían la vida espiritual de los demás. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esta gente niegan al Señor Jesucristo, aunque se hagan ver como que no es así. Lo triste es que dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad ya está siendo blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, falsas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que nos está alertando que aún estos falsos maestros, ¿verdad?, cogiendo de mercadería a los hermanos, dice que ya de largo tiempo, dice, ya su condenación no se tarda. Está esto otra vez. Y su perdición no se duerme. Esperemos en el Señor que Dios ponga su mano en esta hora y por lo menos ustedes puedan escuchar el mensaje. Bien, seguimos aquí. En el versículo 7, ok, lo que yo había dicho de que no hay excusa para vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor, ya que en el versículo 7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, que aún Lot vivía en un tiempo muy que estaba contaminado, y en donde él vivía, estas personas estaban en gran pecado, pero aún así, dice,
La palabra justo es alguien que vivía agradable delante de la presencia del Señor. Seguimos aquí por la gracia y misericordia del Señor. En el versículo 9 de segunda de Pedro, el capítulo 2, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, que el que vive para Dios, Dios lo libra del engaño. Pero vuelvo y repito lo del versículo 7 y 8, que usted medite. Pero el versículo 8, mis queridos amados hermanos, no hay excusa para poder vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor. Lot vivía en un lugar muy, creo que era Sodoma y Gomorra, algo así, si no me equivoco, en donde había muchos pecados, había mucha maldad. Dice que él afligía su alma, él se entristecía por lo que estaba pasando, por lo que estaba viendo, por tanta maldad, por tanta injusticia, pero aún así él vivía bien delante de la presencia del Señor. Muchos se excusan, que si el tiempo, que si esto, que si lo otro. No hay excusa, porque si realmente el cristiano ama a Dios, va a vivir conforme a su voluntad. Alabamos sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, muchos caen en esto de la mercadería, porque estos pastores lo que hacen es robarse el dinero. Y mira, estamos hablando de que en este mismo capítulo, en el versículo 20, nos dice: ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que estas personas que han caído en mercadería han sido personas que conocieron la verdad, que se apartaron de la inmundicia y que vivían en santidad, pero cayeron en mercadería. Pero por falta de aviso no fue, sino que quizás no creyeron en la palabra de Dios, o quisieron ser víctimas de la mercadería y se quedaron en esas iglesias. Porque el Señor a mí de muchas iglesias falsas me ha librado y me ha sacado de ahí, porque han hecho mercadería o porque son falsos maestros, mis queridos amados hermanos, en el tiempo peligroso que realmente nosotros estamos viviendo. Y vuelvo y repito, y la iglesia no quiere despertar. Dice en segunda de Pedro, el capítulo 3, mire el tema que dice aquí: el día del Señor vendrá. Tantas alertas, tantos avisos que las personas siguen ignorando. En el versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En el versículo 3, mira lo que dice: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores. ¿Cuántas personas no se han visto ahora que se burlan de la palabra de Dios? Andando según sus propias concupiscencias, sus deseos carnales, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque hay personas, como uno dice que Cristo viene ya y que todavía el Señor no ha venido por su gracia y misericordia, se burla de la palabra de Dios y del mensaje. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que cuántas personas nos dicen: no, que tú has dicho esto. Disculpen, es que voy a verificar, a ver. La tablet necesitaba que le pusiera el cargador. Seguimos aquí. Nos quedamos en segunda de Pedro, donde dice que el día del Señor vendrá. Entonces, sería verificar. Versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Dice: guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que aquí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo es, bueno, no es todavía, pero dice el Señor en el versículo 9: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él cumple su palabra. Y ahora mismo muchas personas tienen por tardanza de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, pero Él lo está haciendo porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Por eso no habrá excusa en el día del juicio, porque el Señor va a decir cuántas oportunidades no les di, cuánto tiempo aún permití que pasara para que ustedes se arrepintieran de sus pecados. Entonces está diciendo en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está diciendo que el mundo será destruido en cualquier momento. ¿Cómo le está dando la alerta a su iglesia? ¿Cómo ustedes no van a vivir una vida santa y agradable delante de la presencia del Señor? ¿Por qué? Cuando dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. O sea, estas cosas que los cristianos aman es temporal. Y ellos como que se acomodan a las cosas del mundo, cuando todo esto será destruido. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esperando y apresurándonos. ¿Qué está diciendo? Que cada día nos tenemos que preocupar por buscar más de Dios, por permitir que nos limpie y que nos santifique, mis queridos amados hermanos. Porque habla de esperar y apresurarse por la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí el Espíritu Santo me decía que lo que está queriendo decir en este versículo 12, vuelvo y repito por si acaso, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12, que tiene que estar preparándose para la venida del Señor Jesucristo. En Mateo 25 vemos la importancia de las vírgenes prudentes. Ahí donde usted se encuentra, tome su Biblia y medite en ello. La parábola de las 10 vírgenes. Vemos aquí que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Insensata es que no significa que sea una persona que no entienda lo que está mal. Dice que lo que está pasando es al contrario, sabe lo que está pasando, pero no se preocupa y no se interesa por prepararse. ¿Cuántas mujeres, no solamente estamos hablando de hombres, estamos hablando de mujeres que saben lo que está mal, pero no se están preparando? Entonces dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Está hablando, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes son esas mujeres que tratan de discernir y distinguir lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia, siguiendo el bien y huyendo del mal. Y procediendo con cuidado, mis queridas y amadas hermanas en el Señor. Pero dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. O sea, mis queridas amadas hermanas, que la iglesia no puede estar esperando hasta tarde para poder prepararse y hacer la voluntad de Dios. Porque estas vírgenes insensatas se prepararon cuando ya era tarde, se vinieron a preocupar de las cosas que Dios ya le había hablado desde hace tiempo, cuando ya no había más oportunidad. Dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mira qué triste que el Señor viene y les dice: de cierto os digo, no os conozco, como les digo a aquellos que echaban fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo, que les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estamos hablando de tanto el hombre como la mujer que no se prepare, así Dios les dirá. Porque dicen que vendrían a decir: Señor, Señor, ábrenos. Atrevidamente, cuando ignoraron la voz de Dios y sus advertencias. Vamos a lo último, creo, ¿verdad? Sí, que sería Apocalipsis 22. Vuelvo y digo, no hay excusa. El Señor sigue diciéndole a su iglesia que se prepare. Pero solo un pequeño remanente que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque en esta época que estamos ya la mayoría no quiere agradarle a Dios y vivir en santidad y apartarse del pecado y de las inmundicias. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11 dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos otra advertencia que está diciendo que el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. ¿Acaso Dios quiere que sigan en injusticia? Pero dice: el que es injusto sea injusto todavía. Pues no es la voluntad de Dios que sigan en injusticia, sino que prediquen la palabra como es, que vivan una vida agradable delante de la presencia del Señor. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Ahí el Señor da una advertencia. Porque lo que el Señor se está refiriendo es: mira, si no quieres vivir la vida que yo te estoy demandando, Dios no obliga a nadie. Pues quédate así, no es la voluntad de Dios que la gente sigue en la inmundicia, en el pecado. Pero tampoco el Señor puede obligar a alguien que no quiera hacerlo de corazón. Porque yo he tenido entendido que aquella persona que ama a Jesucristo lo busca desesperadamente, queriéndole agradar, sabiendo que en Él está la vida, sabiendo que en Él está esa salvación, ese gozo, esa alegría. Dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que nosotros estamos en este proceso día con día, de permitirle a Dios que nos santifique cada día más. Así que hasta aquí sería mi parte, meditando esta madrugada en lo que el Espíritu Santo me decía, que es una iglesia que está dormida, mis queridos amados hermanos. Una iglesia rebelde que ya no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero lo que sí yo estoy segura es que aún en medio de las cosas que yo he estado pasando, no me arrepiento de haber conocido al Señor Jesucristo, ni de haberlo aceptado como mi único Señor y exclusivo y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en Él encontré la vida, porque Él me cambió, porque Él rompió mis cadenas. Solo Dios sabe todo lo que yo pasé y lo que aún en medio de las dificultades he pasado. Pero lo importante es que sigamos hacia adelante. Bueno, mis queridos amados hermanos, hasta aquí sería mi parte y me despido ahora. Pero de lo que estaba diciendo, de que no me arrepiento de haber aceptado al Señor Jesucristo y de la vida que he llevado junto a Él, porque ha sido por la ayuda de su Espíritu Santo que yo he podido continuar y seguir hacia adelante. Así que sigamos hacia adelante con la ayuda del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Les amo en el amor de Cristo. Que sea la paz de Dios con todos vosotros. Recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor, que el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su poderosa palabra. Así que les envío saludos en el amor del Señor Jesucristo y bendiciones a toda su familia. Hasta la próxima. Hasta aquí sería mi parte, si Dios así me lo permite y si Cristo no viene ya. Así que hasta aquí sería mi parte y hasta